La luz dorada del atardecer acariciaba los muros envejecidos de la pequeña parroquia de San Miguel, en las afueras de Puebla, México. El padre Alejandro Torres recogía en silencio unos libros dispersos sobre su escritorio humilde, impregnado del olor a papel antiguo, cuando unos golpecitos suaves resonaron en la puerta. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios tu despedida cariñosa al Papa Francisco. Descansa en paz, Papa Francisco. Gracias por tu ejemplo de humildad, tu entrega incansable y tu amor profundo por los más pequeños. Que los ángeles te conduzcan a la gloria eterna, y si sientes en tu corazón el llamado a ser parte de esta transformación de amor y fe, escribe también: yo formo parte de esta transformación, y comparte este mensaje con 3 personas que atesores. Recuerda, compartir es también sembrar bendiciones. Adelante, dijo el padre Alejandro sin apartar la vista de sus densos textos teológicos. Padre Alejandro, acaba de llegarle este sobre. Viene con sellos del Vaticano, anunció Carmen, la fiel secretaria de la parroquia, con una mezcla de asombro y curiosidad en su voz. El sacerdote levantó la mirada, intrigado. Tan solo 3 días atrás, el mundo entero había recibido con sorpresa la noticia de que el Papa Francisco había decidido retirarse a un profundo retiro de oración, alejándose de sus tareas públicas para enfocarse en su salud y su espíritu. Muchos se preguntaban, ¿sería esta la antesala de su despedida definitiva? ¿Estamos verdaderamente preparados para dejar ir a quienes han marcado nuestra vida con su luz? ¿Será alguna comunicación general para los sacerdotes?, murmuró, extendiendo la mano para recibir el sobre. Sin embargo, al tocarlo, se dio cuenta de inmediato de que no era un documento institucional, era algo mucho más personal, un sobre sencillo, manuscrito, donde se leía su nombre completo, Padre Alejandro Antonio Torres Hidalgo, y como remitente, solo una frase sencilla: Francisco, siervo de los siervos de Dios. Las manos del padre Alejandro temblaron, incapaces de ocultar la emoción que le invadía. Recordó con nitidez aquel encuentro fugaz en Roma 5 años atrás, cuando había sido invitado a participar en un sínodo sobre la evangelización en el mundo digital. Hablaron brevemente, sí, pero nunca imaginó que el Santo Padre guardaría memoria de aquel sencillo sacerdote de tierras lejanas. ¿Se encuentra bien, padre?, preguntó Carmen, al notar su desconcierto. Sí, es solo una carta personal del Papa Francisco, respondió con voz baja, como si pronunciar esas palabras lo anclara a la realidad. Madre mía, ¡qué bendición! ¿Qué dice?, insistió ella, llena de emoción. Aún no lo sé, Carmen, prefiero leerlo a solas, si me lo permites. Ya en la intimidad de su despacho, el padre Alejandro se dejó caer en su vieja butaca. Durante unos instantes, sostuvo el sobre entre sus manos como quien sostiene un relicario sagrado. Su mente divagó hacia aquel día en Roma, recordando la sonrisa cálida del Papa, su mirada luminosa y su interés genuino por el apostolado que realizaba en las redes sociales. Finalmente, con sumo cuidado, abrió el sobre. El crujir leve del papel pareció llenar el silencio de la habitación. Desplegó las hojas, escritas con aquella caligrafía tan característica, y leyó las primeras líneas: Querido hermano Alejandro, que la paz de Cristo habite siempre en tu corazón. Desde el silencio de mi retiro, movido por el soplo del Espíritu Santo que ha colocado tu nombre en mi pensamiento, te escribo estas humildes líneas. ¿Quién de nosotros no anhelaría recibir un mensaje así, nacido del recogimiento, cargado de amor y de fe? ¿Qué llamado profundo nos estaría haciendo Dios a través de esta inesperada carta? El padre Alejandro detuvo su lectura por un instante, cerró los ojos y respiró hondo, como quien se prepara para atravesar un umbral invisible. Luego, con manos temblorosas, siguió desgranando cada palabra escrita. A medida que avanzaba entre las líneas, lágrimas silenciosas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza,
sino de un asombro espiritual tan profundo que estremecía su alma entera. Las palabras del Papa Francisco calaban como bálsamo en lo más íntimo de su ser. Cada frase parecía desnudar con dulzura esas batallas internas que nunca había confesado a nadie, las dudas que a veces le asaltaban en soledad, el cansancio acumulado tras años de debates incansables defendiendo la fe ante la incomprensión y el escepticismo. ¿Cuántas veces luchamos con todas nuestras fuerzas por una causa justa y olvidamos cuidar el amor en el proceso? ¿Hasta qué punto nuestras propias heridas ocultas afectan a la manera en que llevamos el mensaje de Cristo a los demás? Querido Alejandro, decía el Papa, en nuestro afán por defender la verdad, podemos llegar a olvidar proteger la caridad, y sin caridad, como nos enseña San Pablo, no somos más que bronce que resuena o címbalos que aturden. Cuando terminó de leer, el padre Alejandro quedó inmóvil, la carta descansando suavemente sobre su regazo y las mejillas humedecidas por la emoción. Durante años había trabajado incansablemente como apologista, debatiendo, enseñando, corrigiendo, pero nadie había mirado detrás de esa pasión ardiente para ver al hombre necesitado de ternura, al sacerdote sediento de una vivencia más íntima con Dios. La sabiduría pastoral de Francisco había logrado lo que ningún otro había percibido, recordarle que antes de ser defensor era hijo, y que su corazón también necesitaba ser tocado, sanado, renovado. Al final de la carta, llegó la propuesta que alteraría el curso de su vida, un viaje, una peregrinación física y espiritual a través de tierras mexicanas, siguiendo los pasos de San Juan Diego, para reencontrarse con el rostro materno de la fe a través de la Virgen de Guadalupe. La noticia de que el padre Alejandro había recibido una carta personal del Papa corrió como pólvora entre los pasillos y las bancas de la parroquia. Aunque intentó mantener la confidencialidad, era imposible ocultar el brillo distinto que ahora habitaba en su mirada. Durante la misa dominical, los feligreses intuyeron que algo había cambiado. Su voz mantenía la fuerza de siempre, pero cada palabra parecía ahora vestida de una ternura nueva, de una vulnerabilidad serena que enternecía los corazones. Después del Evangelio, con una sonrisa tranquila, anunció: queridos hermanos y hermanas, en las próximas semanas me ausentaré de nuestra parroquia. He recibido una misión especial que me llevará a recorrer nuestra amada tierra mexicana. Los murmullos no tardaron en surgir, como olas pequeñas de curiosidad y preocupación. El padre Alejandro, imperturbable, añadió: no temáis, no se trata de ningún problema grave. Al contrario, es una bendición y una oportunidad para renovar mi entrega como sacerdote. El padre Manuel asumiría la responsabilidad de la parroquia durante su ausencia. Alejandro pidió oraciones con humildad, sabiendo que necesitaba más que nunca ser sostenido por la fe de su comunidad. Lo que no reveló fue que su primera parada no sería un lugar cómodo ni fácil, sino uno de los rincones más áridos de todo el país, el imponente y solitario desierto de Sonora. ¿Alguna vez sentiste que para encontrarte de nuevo contigo mismo necesitabas atravesar tu propio desierto interior? ¿Qué podríamos descubrir si nos atreviéramos a caminar por donde el alma se siente más vacía, confiando en que allí también Dios nos espera? La primera etapa del camino que el Papa Francisco había trazado para el padre Alejandro resultaba, cuanto menos, desconcertante. ¿Por qué enviar a un sacerdote acostumbrado a las multitudes, al calor de los debates teológicos y a la agitación de las redes, a un lugar donde reinaba la más absoluta soledad? Antes de volver a encontrar a los demás, debes reencontrarte contigo mismo, había escrito el Papa en la carta. Jesús mismo se retiró al desierto antes de comenzar su ministerio público. Tú también necesitas atravesar tu propio desierto. 2 días después, Alejandro descendía de un pequeño autobús polvoriento en un pueblo olvidado a las puertas del desierto. Llevaba consigo poco equipaje, algunas mudas de ropa, un cuaderno, un bloc de notas y, guardada como un tesoro, la carta de Francisco. Se alojó en la humilde casa de una familia que colaboraba con las misiones católicas de la región.
Mientras le servía un plato de frijoles humeantes y tortillas recién hechas, doña Clara, la matriarca, preguntó con la bondad reflejada en sus ojos: ¿Cuánto tiempo piensa quedarse, padre? Una semana, quizá más, respondió Alejandro, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Dependerá de lo que encuentre allí. No hay mucho que encontrar en el desierto, padre, intervino don Ernesto, el esposo de Clara, con una sonrisa socarrona. Solo cactus, arena y un silencio que pesa. Quizás sea justamente eso lo que necesito hallar, murmuró el padre Alejandro, más para sí mismo que para ellos. A la mañana siguiente, acompañado por Miguel, un lugareño curtido por el sol y el viento, Alejandro se adentró en las tierras áridas. Cargaba abundante agua, protector solar y una pequeña tienda de campaña. Antes de despedirse, Miguel lo miró con recelo. ¿Está seguro de querer quedarse solo? El desierto no perdona a los desprevenidos. Estaré bien, Miguel. Gracias por tu preocupación, respondió Alejandro, con una determinación que, en el fondo, ocultaba cierta inquietud. Cuando el guía desapareció tras una loma, Alejandro se encontró, por primera vez en muchos años, sumergido en un silencio absoluto, sin conexión a Internet, sin llamadas, sin correos urgentes, sin nadie esperando una respuesta, un consejo o una explicación. Solo él, el viento abrasador, el sol que caía como plomo y, de un modo misterioso que apenas empezaba a comprender Dios. Montó su pequeño refugio a la sombra de unas rocas, y se sentó a contemplar aquel paisaje inmenso, casi brutal en su desnudez, pero que poco a poco comenzaba a ejercer sobre él una extraña fascinación. Sacó la carta del Papa de su mochila, la abrió con cuidado y releó uno de los párrafos que había subrayado: en tu ministerio digital has alimentado a muchos con palabras sabias, pero temo que tú mismo estés hambriento. Has defendido la fe con precisión, pero quizás tu corazón anhele la caricia suave de Dios. El desierto te enseñará a escuchar de nuevo. ¿Qué sucede en nuestro interior cuando el ruido desaparece por completo y solo queda la voz de Dios resonando en el silencio? Seríamos capaces, como Alejandro, de acoger ese vacío no como amenaza, sino como promesa de plenitud. Así, envuelto en aquel silencio tan denso que parecía tener peso propio, el padre Alejandro cerró los ojos y dejó que el desierto comenzara su obra secreta en su alma. El primer día fue complicado. Su mente, tan acostumbrada a la constante estimulación, se rebeló contra el silencio. Pensamientos dispersos, preocupaciones sobre la parroquia, fragmentos de debates teológicos, todo hervía en su interior como si fuera agua en ebullición. Intentó rezar el breviario, pero las palabras sonaban vacías, como si no tuvieran vida. El segundo día, el padre Luis experimentó algo peculiar. Empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. El recorrido de una hormiga llevando una hoja, los delicados cambios de color en el cielo conforme el sol se desplazaba, el sabor del agua que antes nunca había apreciado realmente. Su ritmo interior comenzó a alinearse con el ritmo del desierto. Esa noche, sentado frente a una pequeña fogata, abrió su cuaderno y empezó a escribir. No eran argumentos teológicos ni preparaciones para homilías. Eran confesiones íntimas, preguntas que había evitado durante años, reconocimientos de miedos y heridas que había guardado incluso de sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentí la presencia de Dios? Escribió con una caligrafía temblorosa. Cuando dejé que mi ministerio se convirtiera en una batalla en lugar de un acto de amor. Al tercer día, el silencio dejó de ser un enemigo. Se transformó en un espacio sagrado donde podía escuchar los latidos de su propio corazón y, sorprendentemente, la voz suave y cálida de Dios, que había intentado hablar con él durante tanto tiempo. Cuando Miguel volvió a verlo, encontró al padre Luis sentado en silencio, contemplando el atardecer. Su rostro mostraba los rastros de una quemadura del sol,
pero también una paz que no había estado allí antes. ¿Listo para regresar, padre?, le preguntó Miguel. Todavía no. Miguel, si puedes traerme un poco más de agua, me gustaría quedarme algunos días más. Miguel asintió, entendiendo. Ya había visto esa mirada antes en otras personas que llegaban al desierto en busca de respuestas. El desierto habla, ¿no es cierto, padre?, preguntó Miguel. El padre Luis sonrió. Sí, pero solo cuando aprendes a quedarte en silencio. Después de 7 días en el desierto de Sonora, el padre Luis emprendió la segunda etapa de su viaje. Según las instrucciones del Papa Francisco, debía dirigirse a las montañas de Chiapas, específicamente a una pequeña comunidad indígena tzotzil llamada San Juan Chamula, donde la fe se entrelaza con la cultura ancestral. Le había escrito el Papa: allí encontrarás un catolicismo que al principio puede confundirte, pero que tiene mucho que enseñarte sobre la inculturación del Evangelio. ¿Alguna vez has sentido que el ruido de la vida te impide escuchar lo que realmente importa? ¿En qué momento del día te tomas un respiro para sintonizar con tu interior y sentir la presencia de Dios? El contraste no podría ser más pronunciado, del árido desierto a las montañas verdes, cubiertas de niebla, de la soledad absoluta a una comunidad vibrante donde las tradiciones indígenas se entrelazaban con la fe católica de formas que realmente desafiaban el apologista que vivía dentro de él. En la iglesia de San Juan Bautista, el padre Luis observaba cómo los habitantes encendían velas de colores sobre el suelo, recitaban oraciones en tzotzil y utilizaban elementos rituales que fusionaban símbolos cristianos con tradiciones prehispánicas. Su formación ortodoxa parecía puesta a prueba. ¿Qué significan las velas de diferentes colores?, preguntó al catequista local, Manuel, que lo acompañaba. Cada color representa una petición diferente, padre. El verde es para una buena cosecha, el blanco para la salud, el amarillo para el sustento, respondió Manuel con calma. ¿Y eso no confunde a los fieles? ¿No diluye la pureza del mensaje cristiano?, preguntó el padre Luis, tratando de no sonar crítico. Manuel sonrió con serenidad. Para nosotros no hay contradicción. Hablamos con Dios a través de nuestras palabras y nuestros símbolos. Dios entiende nuestros corazones, no solo nuestras palabras. Esa noche, en la casa parroquial, el padre Luis reflexionó sobre sus propios prejuicios. ¿No era esto precisamente lo que el Papa Francisco quería enseñarle? Tal vez, en su afán de defender la pureza doctrinal, había olvidado que Dios se revela a cada cultura de una manera única. ¿Realmente había entendido eso hasta ahora? A la mañana siguiente, mientras caminaba por los senderos de la montaña, conoció a un niño de unos 10 años que estaba cuidando unas ovejas. El pequeño lo saludó con entusiasmo. «Buenos días», dijo el padre Luis en español. «¿Cuál es tu nombre, Juan?», preguntó el padre. «Juan», respondió el niño, cambiando con facilidad al español. «¿Eres sacerdote?», preguntó el niño con curiosidad. «Sí». «¿Cómo lo sabes?». «Por tu cuello», dijo, señalando la gola clerical que el padre Luis llevaba puesta. «Mi abuelo dice que los sacerdotes son como puentes». «¿Puentes?», preguntó el padre Luis, intrigado por la comparación. «Sí, puentes entre nosotros y Dios, como esa», dijo Juan, señalando una simple puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo. Un puente no elige quién lo cruza, está ahí para todos, para los ricos y los pobres, para los buenos y los malos. Simplemente funciona. El padre Luis se quedó sin palabras. En la simple observación de ese niño había una profundidad teológica que muchos de sus discursos más elaborados nunca habían logrado alcanzar. «¿Quieres saber mi lugar secreto?», preguntó Juan de repente. Algo en la inocencia de la pregunta desarmó las reservas habituales del padre Luis. «Claro, si no está muy lejos». Juan lo condujo por un sendero que ascendía entre la vegetación, sin prisas, con una sabiduría que parecía más allá de su edad. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que una verdad profunda puede ser revelada por alguien que no se espera?,
incluso por una mirada inocente? ¿No es fascinante cómo la sabiduría puede encontrarse en los lugares más simples? Como si todo estuviera preparado para enseñarnos algo. Después de unos 15 minutos caminando, llegaron a un pequeño claro desde donde se podía ver todo el valle. Era una vista impresionante. Vengo aquí cuando estoy triste o cuando quiero hablar con Dios, explicó Juan. Es un lugar hermoso. Juan, estoy seguro de que Dios te escucha aquí, respondió el padre Luis, mirando el paisaje. Dios escucha en todos los lugares, padre, pero aquí es más fácil escucharlo de nuevo, respondió Juan con una simplicidad que tocó el corazón del sacerdote. El padre Luis sintió aquella punzada de reconocimiento. Este joven, sin formación teológica, había comprendido algo esencial que a veces olvidaba en medio de sus debates intelectuales: la simplicidad de la fe. Pasaron la tarde conversando. Juan le contó al padre Luis sobre las tradiciones de su gente, sobre sus sueños de convertirse en médico algún día para ayudar a su comunidad, sobre cómo su abuela le había enseñado a rezar en tzotzil y en español. ¿No es confuso rezar en dos lenguas?, preguntó el padre Luis, con curiosidad. Juan rió, como si la pregunta fuera absurda. Dios habla en todos los idiomas, padre. Mi abuela dice que lo importante es que las palabras salgan del corazón. Cuando la tarde comenzó a oscurecer, iniciaron el camino de regreso. Al llegar al pueblo, una anciana se acercó corriendo con una expresión preocupada en su rostro. Juan, te he estado buscando por todas partes, dijo en tzotzil, antes de notar la presencia del padre Luis y saludarlo respetuosamente. Perdón, abuela, estaba mostrándole al padre mi lugar especial, explicó Juan. La mujer, que era la abuela de Juan, insistió en que el padre Luis se uniera a ellos para la cena. En la humilde casa, compartieron tortillas frescas, frijoles y una sopa de verduras cultivadas en su pequeño jardín. Durante la cena, la abuela habló sobre las dificultades de la comunidad, sobre cómo mantenían viva la esperanza a pesar de la pobreza y sobre la ausencia del padre de Juan. Pero Dios nunca nos abandona, padre. Cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas, dijo la abuela con una calma reconfortante. Esa noche, recostado en el catre sencillo que le habían preparado, el padre Luis volvió a leer la carta del Papa Francisco. No vayas a enseñar, ve a aprender. A veces, los teólogos más sabios son aquellos que nunca leyeron a Santo Tomás de Aquino, pero que contemplaron el rostro de Cristo en el prójimo. Por primera vez, comprendió completamente el significado de aquellas palabras. ¿Acaso no todos estamos llamados a descubrir a Dios en los momentos más simples de la vida? ¿Y no es la fe la que nos invita a encontrar la divinidad en lo cotidiano, más allá de los debates o las doctrinas? A lo largo de sus años de ministerio, el padre Luis había estado tan ocupado defendiendo las formulaciones correctas de la fe que, a veces, había perdido de vista la fe simple, aquella que puede mover montañas. Antes de dormir, escribió en su diario: Hoy, un pequeño pastor me enseñó más sobre el ministerio sacerdotal que muchos de los libros que he estudiado. ¿Cuántas veces me olvidé de que ser sacerdote es ser un puente, no un juez? ¿Cuántas veces mi teología estaba correcta, pero mi corazón estaba distante? La tercera etapa de su viaje llevó al padre Luis a uno de los barrios más pobres de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. El Papa Francisco había sido específico en su carta: visite la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Las Esperanzas. Conozca al padre Joaquín Reyes. No se anuncie como teólogo o figura pública, vaya simplemente como un sacerdote buscando aprender. Ciudad Juárez tenía una reputación difícil. Años de violencia vinculada al narcotráfico habían afectado profundamente la ciudad, aunque la situación había mejorado recientemente. Sin embargo, el barrio Las Esperanzas seguía siendo una zona de extrema pobreza, donde muchas familias vivían en condiciones precarias. La parroquia era una construcción modesta, con paredes descascaradas y una pequeña torre campanario. Cuando el padre Luis llegó,
Encontró la puerta abierta y entró tímidamente. El interior era austero, pero impecablemente limpio. Algunos feligreses rezaban en silencio frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Puedo ayudarle? Una voz suave vino de un sacerdote mayor, de unos 70 años, que salía de la sacristía. Estoy buscando al padre Joaquín Reyes, respondió el padre Luis. Soy yo, dijo el anciano con una sonrisa cálida, y usted debe ser el padre Luis Toro. Vengo de Puebla. Los ojos del padre Joaquín brillaron con reconocimiento, pero no mencionó nada sobre la reputación del padre Luis como apologista. Bienvenidos a nuestra humilde parroquia. ¿Qué lo trae por aquí? El padre Luis dudó por un momento. Es difícil de explicar. Estoy en un viaje de redescubrimiento personal y espiritual. Me recomendaron que lo conociera. El padre Joaquín asintió con comprensión. Bueno, ha llegado en buen momento. Estamos preparando paquetes de alimentos para las familias más necesitadas. ¿Qué significa para ti ser un puente entre las personas y Dios? ¿Cuántas veces has dejado que tu corazón se aleje de lo que verdaderamente importa, centrado en ideas y doctrinas, olvidando la simplicidad del amor y la compasión? Si no le importa arremangarse la sotana, puede ayudarnos. Así fue como el padre Luis pasó su primera tarde en Ciudad Juárez, embalando arroz, frijoles, aceite y otros alimentos básicos en sacos que luego serían distribuidos. Trabajó junto a voluntarios, la mayoría mujeres mayores, quienes lo trataban como a cualquier otro ayudante. Durante una cena compartida en la pequeña casa parroquial, el padre Joaquín le contó su historia. Llevaba 30 años en esa parroquia, había sido testigo de los peores momentos de violencia, había enterrado a jóvenes víctimas del narcotráfico y consolado a madres devastadas. ¿Cómo mantiene usted la esperanza, padre?, preguntó el padre Luis, genuinamente impresionado por la serenidad que irradiaba el hombre, a pesar de todo lo que había vivido. Todas las mañanas miro por la ventana y veo el sol aún naciendo, respondió el anciano, y luego miro los rostros de mi gente y veo que siguen sonriendo a pesar de todo. Si eso no es un milagro, no sé qué lo sea. A la mañana siguiente, el padre Luis acompañó al padre Joaquín en su rutina diaria. Comenzaron con la misa matutina, frecuentada principalmente por ancianos y madres con niños pequeños. Luego visitaron una cocina comunitaria donde los niños desayunaban antes de ir a la escuela. La mayoría de ellos son hijos de madres solteras que trabajan en maquiladoras, explicó el padre Joaquín. Salen de casa antes del amanecer y regresan después de oscurecer. Sin este comedor, muchos niños no tendrían desayuno. Más tarde, visitaron un centro para migrantes recién deportados de Estados Unidos. El padre Luis observó mientras el padre Joaquín saludaba a cada uno por su nombre, escuchaba sus historias y les ofrecía consuelo y orientación. ¿Cómo recuerdas todos sus nombres?, preguntó Luis, asombrado. No se trata de tener buena memoria, hijo, se trata de realmente mirar a las personas. Cuando miras a alguien como si fuera Cristo mismo, su nombre se queda grabado en tu corazón. Esa tarde, mientras ayudaba en una clase de catecismo, el padre Luis notó a una niña de unos 8 años parada tranquilamente en un rincón mientras los otros niños participaban activamente. Su nombre es Lucia, explicó la catequista cuando él preguntó. No habla desde que presenció la detención de su padre. Fue muy traumático para ella. Durante el recreo, el padre Luis se acercó a la niña que estaba dibujando sola bajo un árbol. Hola, Lucia, ¿puedo ver lo que estás dibujando?, le preguntó. La niña lo miró con desconfianza, pero luego le mostró su dibujo. ¿Alguna vez has sentido que el simple acto de mirar a alguien puede cambiarlo todo? ¿Qué sucede cuando realmente vemos al otro, más allá de su apariencia, más allá de lo que hace, y nos conectamos con lo más profundo de su ser? Era una representación sencilla, casi infantil, de la Virgen de Guadalupe, pero cargada de una profunda emoción. Es muy bonita, dijo él con sinceridad. ¿Te gusta la Virgen María? Lucia asintió en silencio. ¿Sabes? A veces,
Cuando me siento triste, también le hablo a ella. El padre Luis, al sentarse a su lado, le respondió con calma: no siempre me responde de la forma en que espero, pero siempre siento que me escucha. Algo en esas palabras tocó profundamente a la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y, para sorpresa de todos, por fin rompió el silencio después de varios meses. ¿Tú crees que la Virgen cuida de mi papá? La voz del padre Luis se quebró, y un nudo se formó en su garganta. Estoy seguro de que sí. Lucia, la Virgen María es madre, y las madres siempre cuidan de sus hijos, estén donde estén. Lucia meditó sobre esas palabras y, de manera inesperada, entregó su dibujo al padre, pidiéndole que lo guardara y lo protegiera en su camino. En voz baja, le dijo: llévalo para que me cuide. La noticia de que Lucia había hablado nuevamente se propagó rápidamente por la parroquia, y el padre Joaquín, conmovido, le dijo al padre Luis: esa noche, lograste conectar con esa niña de una manera que nadie había logrado. A veces, las palabras más sencillas son las que más sanan. Esa noche, al leer una carta del Papa Francisco, el padre Luis se detuvo en una frase que ahora cobraba un significado nuevo para él. En tus vídeos y conferencias hablas mucho, Luis, y lo haces muy bien, con erudición y convicción, pero recuerda que Jesús muchas veces sanaba con pocas palabras y mucha compasión. Tu sermón más grande siempre será el que prediques con tus actos de amor. Reflexionó sobre esas palabras, y una sensación de humildad le invadió el corazón. ¿No es cierto que a veces las acciones hablan mucho más que las palabras? ¿No es este el ejemplo que Jesús nos dio al tocar a los demás con su vida, más que con discursos grandilocuentes? En los días siguientes, el padre Luis se integró completamente en la vida de la parroquia. Ayudaba en el comedor, visitaba a los enfermos, escuchaba confesiones y hasta jugaba al fútbol con los niños. Día a día, Lucia se acercaba más a él, poco a poco recuperando esa alegría infantil que parecía haber perdido. El domingo, el padre Joaquín le pidió que celebrara la misa principal. Aunque estaba acostumbrado a predicar ante grandes multitudes y cámaras, esa vez se sintió extrañamente nervioso frente a esta comunidad humilde. No había preparado una homilía elaborada como solía hacer. Cuando llegó el momento de predicar, miró los rostros expectantes, vio a Lucia, a las madres trabajadoras, a los ancianos, a los migrantes recién llegados. Y entonces, habló desde el corazón, compartiendo lo que había aprendido en su propio camino: un Dios que se hace presente en los márgenes, en los olvidados, en aquellos que sufren. No fue su sermón más elocuente, pero sí fue el más auténtico, porque ¿quién no se siente tocado por la sinceridad de un corazón que habla sin artificios? ¿No es esa la verdadera esencia del amor? El que se entrega sin reservas, sin adornos. Muchas personas no pudieron contener las lágrimas, pues reconocieron en sus palabras sus propias luchas, sus esperanzas y sus propios caminos de fe. Al despedirse del padre Joaquín, el padre Luis sintió una transformación profunda en su interior. Gracias por recibirme, le dijo con una gratitud genuina. Gracias por venir sin pretensiones, dispuesto a aprender, respondió el anciano. Sabes, te conocía antes de que llegaras. Vi tus videos. Defiendes la fe con pasión y conocimiento, y eso es valioso. Pero aquí aprendiste algo que no se enseña en los seminarios, ¿verdad? El padre Luis asintió lentamente. He aprendido que la teología sin amor es como una campana que suena, pero no transmite melodía. Exactamente, respondió el padre Joaquín. Y ahora, ¿cuál es tu próximo destino? La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, contestó el padre Luis. El final de mi peregrinación. El padre Joaquín sonrió con aprobación. Un buen lugar para concluir. Que Dios te acompañe, hermano. Antes de partir, el padre Luis pasó por la escuela para despedirse de Lucia. La niña le entregó otro dibujo. Esta vez era un retrato sencillo de él, sonriendo. Para que no te olvides de nosotros, dijo la niña,
con una mirada llena de ternura. Nunca podría olvidarme de ustedes, Lucia, respondió el padre Luis, señalando su corazón. Ustedes están aquí. La Ciudad de México vibraba con su energía habitual, llena de vida, bullicio y movimiento. Cuando el padre Luis llegó a su destino final, la Basílica de Guadalupe, miles de peregrinos, provenientes de todos los rincones del país y del mundo, se reunían en el santuario mariano más importante de América Latina. Siguiendo las instrucciones del Papa Francisco, debía permanecer allí 3 días, en actitud de escucha y contemplación. El pontífice había sido muy específico en su cartas: cuando estés ante la tilma de Juan Diego, no te presentes como un teólogo analizando, sino como un hijo encontrándose con su madre. La imagen de Guadalupe tiene un mensaje personal para ti. El primer día, el padre Luis quedó impresionado por la multitud. Familias enteras, muchas de ellas humildes, llegaron tras días de viaje. Algunas, incluso, hicieron el último tramo de rodillas. Observó a una pareja de ancianos, tomados de la mano, llorando con devoción al ver la imagen milagrosa. Llevamos 50 años de casados y finalmente pudimos estar juntos, dijeron entre sollozos. El padre Luis los escuchó, y en ese momento recordó cuántas veces había explicado de manera intelectual el fenómeno de Guadalupe en sus videos, detallando los aspectos históricos, las pruebas científicas sobre la tilma y los símbolos náhuatl presentes en la imagen. Pero, ¿cómo podría algo tan profundo y conmovedor reducirse a una explicación racional? ¿No es acaso este el misterio de la fe, que trasciende las palabras y se instala en lo más profundo del corazón humano? Pero ahora, al ver la fe viva de esos peregrinos, el padre Luis comprendió que había algo que trascendía cualquier explicación racional. Al caer la noche, cuando la basílica se vaciaba un poco, se sentó en un banco frente a la imagen de la Virgen. La observó durante un largo rato, tratando de abrir su corazón, como el Papa le había recomendado. ¿Qué mensaje personal podría dejarle a él? Fue entonces cuando una voz a su lado lo sobresaltó. Era un hombre mayor, de porte distinguido, vestido de manera sencilla, pero con una presencia que inspiraba respeto. Es impresionante cómo atrae toda la atención, ¿verdad?, le dijo. Sí, es magnético, respondió el padre Luis, aún sorprendido. Mi nombre es Carlos Aguirre, se presentó el hombre. Vengo aquí casi todos los días desde que me jubilé. Padre Luis Toro, respondió él, estrechando la mano del extraño. Los ojos de don Carlos brillaron al reconocer su rostro. El apologista, ya he visto algunos de sus videos, muy instructivos. De repente, el padre Luis se sintió incómodo. Durante todo el viaje, había disfrutado del anonimato, siendo tratado simplemente como otro sacerdote, pero ahora, parecía que ya no era uno más entre la multitud. Pero no parece que esté aquí como un experto esta vez, observó don Carlos, con agudeza. Parece más bien un peregrino como cualquier otro. Es complicado de explicar, dijo el padre Luis, sintiendo que las palabras salían con honestidad. Estoy en un viaje personal de redescubrimiento. Don Carlos asintió con comprensión. Todos necesitamos ese tipo de viajes de vez en cuando. Yo mismo fui un hombre de ciencia toda mi vida, un cardiólogo. Pensé que tenía todas las respuestas, hasta que ya no las tuve. Su tono se volvió más serio, más reflexivo. Hace 5 años, mi esposa se enfermó gravemente, cáncer terminal. Como médico, sabía exactamente lo que su diagnóstico significaba. El padre Luis escuchó atentamente, consciente de que aquella conversación no era casual. Busqué segundas y terceras opiniones. Usé todos mis contactos profesionales, pero la medicina tiene sus límites. Hubo una pausa. Don Carlos parecía estar reviviendo esos días de desesperación. Mi esposa era muy devota de la Virgen de Guadalupe, continuó, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Mientras yo corría de un lado a otro buscando tratamientos experimentales, ella venía aquí todos los viernes, no para pedir un milagro,
como yo esperaba, sino para hablar con la mujer de piel oscura. El padre Luis lo miró fijamente, tocado por esas palabras. La fe de su esposa debe haber sido un gran consuelo para ustedes dos, comentó con suavidad. Don Carlos sonrió tristemente. Al principio no entendía, confesó. Pensaba que todo esto era solo una forma de refugio para ella, algo que la ayudaba a sobrellevar la enfermedad. Pero con el tiempo, comprendí que era mucho más que eso. La Virgen de Guadalupe le dio paz en medio de la tormenta. En ese momento, el padre Luis se dio cuenta de que la fe no se trataba solo de explicaciones intelectuales ni de los milagros que tanto se buscaban. La fe vivía en los pequeños actos, en la entrega silenciosa, en la aceptación del dolor con esperanza. ¿No es así como encontramos la verdadera fuerza? En la serenidad de aceptar lo que no podemos cambiar y seguir adelante con confianza? Es posible que la Virgen de Guadalupe nos invite a ver más allá de nuestras expectativas, a descubrir la gracia en lo más sencillo y cotidiano. Me pareció una renuncia prematura. Discutimos mucho sobre eso. Yo quería luchar con todas las armas de la ciencia, mientras ella había encontrado una paz que me resultaba incomprensible. Don Carlos hizo una pausa, mirando fijamente la imagen de la Virgen. Un día la acompañé hasta aquí más por compromiso que por devoción, continuó. La observé rezar y, por primera vez, realmente miré su rostro mientras lo hacía. Había una serenidad, incluso una alegría, que desafiaba todas mis nociones racionales. Sabía que me estaba muriendo, pero no tenía miedo. Los ojos de don Carlos se llenaron de lágrimas al recordar esos momentos. Esa noche me dijo algo que cambió mi vida. Carlos, has pasado décadas salvando corazones. Pero, ¿cuándo fue la última vez que dejaste que alguien salvara el tuyo? Las palabras resonaron profundamente en el corazón del padre Luis. No era exactamente eso lo que necesitaba escuchar, pero se dio cuenta de que en muchos años defendiendo la fe, tal vez había descuidado nutrir su propia vida espiritual. Mi esposa falleció hace 3 años, continuó don Carlos, mientras se sumía en un silencio profundo, casi reverente, pero en esos últimos meses juntos, me enseñó más sobre la vida que todos mis años en la facultad de medicina. Ella me mostró que hay verdades que no se captan con la mente, sino con el corazón. El padre Luis lo miró, tocado por sus palabras. ¿Y es por eso que vienes aquí todos los días?, preguntó, como si fuera una reflexión compartida. Don Carlos asintió lentamente. Vengo a recordarme esa lección, y a veces, como hoy, vengo porque siento que otra persona puede necesitar escucharla. Sus miradas se encontraron, y en ese instante compartieron una comprensión profunda y silenciosa. Padre Luis, continuó don Carlos con suavidad, no conozco los detalles de tu camino, pero me da la impresión de que tú y yo no somos tan diferentes. Ambos hombres de conocimiento, acostumbrados a tener respuestas. Quizá ambos necesitamos recordar que las verdades más importantes no se defienden, se viven. Con esas palabras, don Carlos se despidió, dejando al padre Luis sumido en una profunda reflexión. Los 2 días siguientes en la basílica transcurrieron en un estado de contemplación cada vez más profundo. El padre Luis participó en misas, escuchó confesiones de los peregrinos y observó las diversas expresiones de devoción popular. Cada experiencia parecía ser un eco de lo que el Papa Francisco le había escrito en su carta. En la sencillez de los humildes, encontrarías la sabiduría que a veces escapa a los eruditos y expertos. ¿Qué significado tiene la fe para ti, más allá de los conocimientos y las explicaciones? ¿No es cierto que las lecciones más profundas de la vida no siempre provienen de los libros, sino de las experiencias vividas? No tengas miedo de aprender de ellos. En la tarde del tercer día, mientras contemplaba nuevamente la imagen de Guadalupe, el padre Luis tuvo una revelación íntima. No fue algo espectacular en el exterior, pero en su interior, algo se cristalizó con una claridad absoluta. La Virgen, con la mirada baja y las manos unidas en oración, no estaba en una postura de proclamación ni de defensa,
sino de amor humilde y acogedor. No impuso, invitó, no discutió, amó, y en ese amor silencioso, recibió una fuerza más poderosa que cualquier argumento teológico. Fue en ese momento que el padre Luis entendió la mensaje personal que la imagen tenía para él. Su ministerio necesitaba ese mismo equilibrio. Defender la verdad era importante, sí, pero siempre debía estar arraigado en el amor y la humildad. Tomó la carta del Papa Francisco y releó el último párrafo, que ahora cobraba un sentido completo. Cuando tu peregrinación termine, comprenderás por qué te pedí que hicieras esto. No te escribo para reprenderte, sino porque veo un potencial extraordinario en ti. Tus dones intelectuales son evidentes para todos, pero tu corazón pastoral aún tiene mucho que desarrollarse. El mundo no solo necesita apologistas brillantes, sino testigos auténticos que, como María, lleven a Cristo dentro de sí para compartirlo con todos. Esa noche, en la pequeña habitación que había alquilado cerca de la basílica, el padre Luis escribió durante largo rato en su diario. Repasó cada etapa de su viaje, el silencio del desierto que le enseñó a escuchar, la sabiduría del pequeño pastor que le recordó su vocación de servicio, la dedicación del padre Joaquín que le mostró el rostro de la compasión y, finalmente, la lección de humildad que había aprendido ante la imagen de Guadalupe. Defendí la fe con palabras, escribió, pero ahora entiendo que debo vivirla con el corazón. Mi ministerio digital continuará, pero transformado por esta experiencia. No quiero ser solo una voz resonante, sino un canal del amor de Dios. El viaje de regreso a Puebla fue silencioso y reflexivo. El padre Luis llevó consigo no solo los recuerdos y lecciones aprendidas en cada lugar que visitó, sino también una claridad renovada sobre su vocación y ministerio. ¿Acaso no es la verdadera transformación la que proviene del interior? ¿No es cuando nos permitimos vivir nuestra fe, más que solo hablar de ella, cuando realmente impactamos el mundo? La carta del Papa Francisco, que había leído y releído tantas veces durante su peregrinación, ahora estaba grabada en su corazón más que en su memoria. Al llegar a su parroquia, fue recibido con alegría por María, la secretaria, y por los demás colaboradores. Todos notaron algo diferente en él, una serenidad que no tenía antes. Padre, parece estar mejor que cuando se fue, comentó María. Parece más ligero. El padre Luis sonrió. Me siento más ligero, María, como si hubiera dejado algunos pesos atrás. ¿Y cómo fue su viaje misterioso? Nos dejó intrigados. Fue revelador. Pero necesitarás darme un tiempo para procesar todo, respondió él con una sonrisa cálida. En los días siguientes, el padre Luis gradualmente retomó sus responsabilidades parroquiales, celebraba misas, escuchaba confesiones, visitaba a los enfermos, pero cada actividad parecía estar impregnada de una nueva cualidad. Sus homilías, aunque seguían siendo teológicamente sólidas, ahora incluían experiencias más personales y ejemplos cotidianos. Sus consejos en el confesionario se volvieron más misericordiosos, menos centrados en la letra de la ley y más en el espíritu del Evangelio. El cambio más notable, sin embargo, ocurrió en su ministerio digital. Durante 2 semanas no publicó ningún contenido nuevo, lo que generó especulaciones entre sus seguidores. Algunos temían que hubiera abandonado su trabajo apologético. Finalmente, un mes después de su regreso, el padre Luis publicó un nuevo video. Sus seguidores notaron inmediatamente las diferencias. No estaba en su habitual oficina, con los libros de teología al fondo, sino sentado en un banco sencillo en el jardín parroquial. No llevaba su habitual collar clerical, sino una camisa azul clara, y comenzó con palabras que sorprendieron a muchos. Queridos amigos, antes de hablar de teología hoy, quiero contarles sobre un viaje personal que transformó mi comprensión de la fe y mi vocación como sacerdote. Con sencillez y vulnerabilidad, relató las lecciones que aprendió durante su peregrinación. Habló del silencio del desierto, de la sabiduría del pequeño pastor, de la dedicación del padre Joaquín,
del testimonio de don Carlos y de su experiencia frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No mencionó la carta del Papa Francisco, manteniendo ese aspecto como algo privado, pero compartió las revelaciones que tuvo. Durante años, confesó, me dediqué principalmente a defender la verdad católica contra malentendidos y ataques, y seguiré haciéndolo porque creo firmemente que la verdad importa, pero entendí que la verdad sin amor es como una campana que suena sin transmitir melodía, y Cristo no nos llamó solo a ser defensores de doctrinas, sino testigos de su amor. Las reacciones al video fueron diversas. Muchos de sus seguidores comentaron con gratitud y asombro, sintiendo que el padre Luis había tocado algo profundo en sus corazones. Algunos le agradecieron por su vulnerabilidad, mientras que otros lo felicitaban por haber encontrado un equilibrio entre su intelecto y su corazón. ¿Alguna vez has sentido que tu comprensión de la fe necesitaba un cambio, una transformación que viniera del interior? ¿Qué importancia tiene el amor en la verdad que compartimos con los demás? Algunos de sus seguidores expresaron inquietud, temiendo que hubiera suavizado su postura, mientras que otros, en cambio, hallaron en sus palabras una autenticidad renovada que los tocó profundamente. Entre estos últimos estaba Javier Méndez, un joven que había seguido los videos del padre Luis durante años, pero que se había distanciado de la iglesia tras una experiencia dolorosa. Padre, escribió en un mensaje, nunca me atreví a ponerme en contacto contigo, te veía como alguien inalcanzable, un intelectual con respuestas para todo, pero escucharte hoy hablar sobre tus propias dudas y aprendizajes me hizo sentir que tal vez haya un lugar en la iglesia, incluso para alguien tan confundido como yo. ¿Podemos hablar? Esta fue la primera de muchas otras respuestas similares. Personas que admiraban su profundo conocimiento teológico, pero que sentían una gran distancia. Ahora, lo veían como una figura más cercana, más humana, con quien podían identificarse. ¿Cómo nos acercamos realmente a los demás cuando nos sentimos perdidos o desconectados? Es posible que, al ser más sinceros con nuestras propias inseguridades, podamos encontrar la verdadera conexión humana. Estas preguntas comenzaron a rondar en la mente de muchos. 2 meses después de su regreso, el padre Luis recibió una invitación inesperada. Un gran canal de televisión católico quería entrevistarlo sobre la dimensión pastoral de la apologética, un tema que jamás había abordado con tanta profundidad. Durante la entrevista, fue interrogado sobre el aparente cambio en su enfoque. No veo esto como un cambio de dirección, respondió, sino como una integración más profunda. La fe tiene dimensiones tanto intelectuales como emocionales, que deben nutrirse mutuamente. He comprendido que defender la verdad y demostrar compasión no son actividades separadas, sino dos aspectos del mismo amor a Dios y al prójimo. Algunos críticos sugirieron que había suavizado su mensaje, insistió el entrevistador. Prefiero pensar que lo he humanizado, respondió el padre Luis con una sonrisa. La firmeza en las convicciones no requiere dureza de corazón. De hecho, creo que nuestras convicciones son más convincentes cuando se expresan con humildad y comprensión. Esta entrevista se volvió viral, llegando incluso a aquellos que normalmente no seguían contenido religioso. Muchos comentaron sobre la autenticidad de sus palabras, sobre lo refrescante que resultaba esa integración del intelecto y el corazón en un mundo tan polarizado. Y así, poco a poco, la figura del padre Luis comenzó a mostrarse más accesible, más humana, capaz de tocar el alma de muchos. Mientras tanto, paralelo a su labor digital, el padre Luis implementó cambios significativos en su parroquia. Inspirado por lo que vio en Ciudad Juárez, decidió crear un comedor comunitario para los niños de familias en situación de vulnerabilidad. Su enfoque pastoral ya no solo era intelectual, se traducía también en acciones concretas de amor y solidaridad. En estos tiempos de tanto individualismo, ¿cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras propias comunidades? ¿Qué podemos hacer para convertir nuestra fe en actos de verdadera compasión? El padre Luis continuó con su obra,
creando un grupo de apoyo para los migrantes, recordando las historias que había escuchado a lo largo de los años. Organizó retiros espirituales que se centraban en la contemplación y el silencio, compartiendo las lecciones que había aprendido en el desierto, en ese espacio donde uno se encuentra cara a cara con su vulnerabilidad y sus preguntas. En uno de esos domingos, después de la misa, una mujer de mediana edad se le acercó, con lágrimas en los ojos. «Padre», dijo, «vengo a esta parroquia desde hace años, pero nunca me atreví a hablar con usted». Lo admiraba, pero también me sentía intimidada por su presencia. Ahora siento que puedo extenderle la mano y compartir mis problemas. Estas palabras tocaban profundamente al padre Luis, quien se dio cuenta de cuántas oportunidades de conexión humana había dejado escapar en el pasado, al proyectar una imagen demasiado intelectual, demasiado segura, demasiado inalcanzable. En su deseo de ser claro y firme, había olvidado cuán importante era ser accesible y cercano. ¿Será que, al mostrarnos vulnerables, podemos llegar a ser más humanos y conectar más profundamente con los demás? Nos hemos perdido en nuestra propia necesidad de parecer fuertes o competentes, olvidando que la verdadera fortaleza a veces reside en la fragilidad. 6 meses después de su regreso, el padre Luis recibió una carta del Vaticano. Por un momento, su corazón dio un salto, creyendo que podría ser el Papa Francisco quien le escribiera. No era él, pero la carta contenía noticias importantes. Fue invitado a participar en un sínodo sobre evangelización en la era digital, no solo como experto en apologética, sino también para compartir su experiencia sobre cómo integrar la verdad y la compasión en el ministerio online. Esa noche, mientras meditaba sobre este nuevo desafío, el padre Luis releyó por última vez la carta que había comenzado todo este proceso de transformación. La última frase de aquella carta resonó en su corazón con una fuerza nueva. Recuerda siempre, querido Luis, que las apologéticas más efectivas no son las que ganan discusiones, sino las que conquistan corazones para Cristo. Y solo aquel que ha entregado primero su corazón completamente, puede conquistar los corazones de los demás. Con gratitud, comprendió que el verdadero propósito de aquella carta no era solo provocarle un viaje físico por México, sino iniciar un viaje interior de transformación que aún no había hecho más que comenzar. El verdadero cambio no sucedía en los lugares, sino en su corazón. Un año después de aquella experiencia transformadora, la vida del padre Luis había encontrado un nuevo ritmo, una integración más armoniosa entre su ministerio parroquial y su apostolado digital. Sus vídeos seguían siendo teológicamente profundos, pero ahora también incluían relatos de experiencias reales, testimonios de una fe vivida y momentos de vulnerabilidad personal que llegaban a una audiencia más amplia. En una mañana primaveral, mientras revisaba sus mensajes, encontró uno que lo dejó sin aliento. Era de Juan, el pastor que había conocido en Chiapas. «Hola, padre Luis, soy Juan de San Juan Chamula. Mi profesor me está ayudando a escribir este mensaje para usted. ¿Qué significa realmente el amor cristiano en el contexto de nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos, cada uno en su propio contexto, ser un reflejo de esa compasión que transforma y da esperanza? ¿Recuerdas la vez que hablamos en mi lugar especial? Yo sí te recuerdo muy bien, y me viene a la mente con claridad todo lo que compartimos. Hoy quiero contarte algo que me llena de alegría. Mi padre ha vuelto de los Estados Unidos, y esta vez ha venido para quedarse. Él dice que es mejor estar con la familia, aunque tengamos menos dinero. Siento que Dios escuchó mis oraciones. Mi abuela también te manda saludos y asegura que las velas verdes que encendimos por ti funcionaron. En el mensaje, Juan adjuntó una foto en la que aparece junto a un hombre de rostro bronceado, ambos sonriendo ampliamente. La felicidad en sus ojos era inconfundible, una expresión genuina de gratitud y amor. El padre Luis se sintió profundamente conmovido. Ese encuentro aparentemente casual había sido significativo no solo para él,
sino también para el joven Juan. Al instante, respondió con palabras de felicitación por el regreso de su padre y le prometió que, en cuanto pudiera, iría a visitarlos. Sin embargo, no fue la única sorpresa que ese día le trajo. También recibió una llamada del padre Joaquín desde Ciudad Juárez, quien le informó que Lucía, la niña que había recuperado la voz durante su visita, ahora estaba participando activamente en el coro de la parroquia y hablaba con entusiasmo sobre su deseo de convertirse en catequista algún día. Su breve estancia en nuestra parroquia dejó semillas que continúan germinando, le comentó el viejo sacerdote. La forma en que te conectaste con Lucía dio a muchas otras niñas y niños la confianza para expresar sus propias historias. Incluso creamos un grupo de arte y narración de cuentos, donde los niños procesan sus experiencias difíciles a través de la creatividad. Esta noticia conmovió profundamente al padre Luis, quien a lo largo de los años había medido el impacto de su ministerio en términos de alcance digital, visualizaciones, comentarios y seguidores. Ahora, sin embargo, comprendía que la huella más sutil, pero más profunda, que puede dejarse no se mide con cifras, sino con la verdadera conexión humana, un encuentro genuino, una presencia atenta, una palabra oportuna. Nos damos cuenta realmente de cuánto poder tiene una sola palabra, un solo gesto, en la vida de los demás. ¿Cuántas veces estamos tan enfocados en los números y las métricas que olvidamos el impacto que tiene el ser verdaderos con quienes nos rodean? Su reflexión fue interrumpida por la llegada de un grupo de jóvenes a la parroquia. Eran estudiantes universitarios que habían formado un grupo de apologética inspirado por sus vídeos, pero que ahora también estaban llevando a cabo trabajo social en un barrio marginalizado de Puebla. El enfoque renovado nos hizo entender que no basta con tener argumentos sólidos, explicó Mariana, la líder del grupo. También necesitamos ser testigos creíbles del amor de Cristo. Por eso, complementamos nuestros estudios teológicos con servicio comunitario. Mientras conversaba con ellos, el padre Luis recordó las palabras del Papa Francisco sobre ser puentes y no solo guardianes de la verdad. Estos jóvenes estaban personificando precisamente esa visión, integrando la fe y la inteligencia con la compasión y el servicio. Al ver cómo los jóvenes hacían vida esa enseñanza, el padre Luis se sintió más reconociendo que no hay verdadera fe sin acción. El servicio, la dedicación al prójimo, es el testimonio más poderoso que podemos ofrecer. En un mundo donde las diferencias nos dividen, ¿cómo podemos ser puentes entre los demás, especialmente cuando más se nos necesita? Los meses siguientes trajeron desarrollos inesperados. El comedor comunitario de la parroquia se convirtió en un verdadero punto de encuentro para personas de diversos orígenes sociales y religiosos. Algunos voluntarios eran católicos devotos, otros se habían distanciado de la iglesia pero sentían el deseo de servir, y hubo incluso quienes no compartían la fe, pero valoraban el espacio de solidaridad. Cierto domingo, después de la misa, un hombre de mediana edad esperó hasta que todos se hubieran ido antes de acercarse al padre Luis. No sé si me recuerdas, dijo el hombre. Soy Eduardo Vázquez. Solía atacar tus vídeos con comentarios muy agresivos hace algunos años. El padre Luis lo reconoció al instante. En ese entonces, Eduardo había sido uno de sus críticos más duros en las redes sociales, cuestionando no solo sus argumentos teológicos, sino también sus motivaciones. Claro que te recuerdo, respondió el padre Luis con una sonrisa amigable. Vine porque, bueno, he estado siguiendo tus últimos acontecimientos, continuó Eduardo, visiblemente incómodo. Al principio pensé que todo era una estrategia de marketing, para ser sincero, pero algo en tu autenticidad me hizo reconsiderar mis prejuicios. He estado viniendo a misa aquí durante semanas, sentado al fondo, observando. He visto cómo la iglesia interactúa con las personas, cómo el comedor realmente ayuda a las familias necesitadas. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No estoy listo para regresar completamente a la iglesia,
Aún tengo muchas preguntas, muchas heridas, pero quería que supieras que tu testimonio abrió una puerta que yo pensaba que estaba cerrada para siempre. Esta conversación dejó al padre Luis profundamente reflexivo. Si alguien tan crítico como Eduardo podía percibir un cambio genuino, quizás su transformación personal estaba teniendo un impacto mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por sus palabras o acciones pasadas, sin darnos cuenta de cuánto pueden evolucionar con el tiempo? ¿No es cierto que, en lugar de cerrar puertas, debemos aprender a abrirlas, incluso a aquellos que en algún momento fueron nuestros mayores críticos? Un día, mientras grababa un nuevo vídeo, el padre Luis tuvo una inspiración repentina. En lugar de hacerlo solo, invitó a personas de su comunidad parroquial a participar. Un hombre mayor que compartió su sabiduría sobre la perseverancia en la fe en medio de las dificultades. Una madre soltera que habló sobre cómo la oración sostenía su vida diaria. Un adolescente que describió sus dudas y su proceso de convertirlas en una fe más madura. El vídeo, titulado Múltiples Voces, una fe, se convirtió en uno de los más comentados en su canal. Este enfoque renovado hizo que muchos se sintieran identificados, al ver que la fe no era solo una cuestión intelectual o teórica, sino una vivencia diaria, compartida y plural. Las experiencias personales de aquellos que compartieron su vida demostraban que la verdadera fe se construye en comunidad, en la diversidad de voces y en la aceptación de las imperfecciones humanas. ¿No es acaso en los momentos de vulnerabilidad cuando más podemos conectar con los demás? ¿Cuántos testimonios de fe genuina hemos ignorado por centrarnos solo en nuestras propias certezas? Muchos seguidores expresaron lo inspirador que encontraron ver los testimonios de personas comunes viviendo su fe en circunstancias cotidianas. Por favor, haz más videos como este, escribió uno de ellos. Siempre me impresionó su erudición, pero estos testimonios tocan mi corazón de una manera diferente. Me ayudan a ver que la fe no es solo para intelectuales o especialmente para personas santas, sino para todos nosotros en nuestras luchas diarias. Este comentario dio origen a una nueva serie en su canal, Conversaciones de Fe, en la que el padre Luis dialogó con diversas personas sobre cómo vivían el Evangelio en sus contextos específicos. Entrevistó a un empresario sobre la ética empresarial cristiana, a un artista sobre cómo expresaba su espiritualidad a través del arte, y a una familia que había acogido a niños huérfanos. Mientras tanto, sus vídeos de apologética continuaron, pero ahora con un tono más coloquial, más comprensivo hacia las dudas y objeciones, más centrado en construir puentes que en refutar errores. Esta evolución, sin embargo, no estuvo exenta de críticas. Algunos seguidores más tradicionalistas lo acusaron de haber suavizado su mensaje, de comprometer la verdad en nombre de una falsa compasión. Otros, por otro lado, consideraron que sus cambios eran meramente superficiales y que aún mantenía una postura dogmática. Estas críticas lo habían herido profundamente en el pasado, pero ahora las recibió con una serenidad renovada. Había comprendido que no podía satisfacer todas las expectativas y que su principal responsabilidad no era agradar al público, sino ser fiel a su vocación, tal y como ahora la entendía, integrar la verdad y el amor, la doctrina y la misericordia en un testimonio coherente. ¿De qué sirve tratar de agradar a todos si, al final, no somos fieles a lo que realmente creemos? ¿No es acaso nuestra mayor misión vivir con autenticidad, incluso cuando esa autenticidad no es entendida o aceptada por todos? 1 año y medio después de aquel viaje que había marcado su vida, el padre Luis recibió la noticia de que la salud del Papa Francisco había empeorado. La prensa internacional informó que el pontífice había sido hospitalizado. Este suceso despertó en él una profunda preocupación, pero también una gratitud inmensa por aquel que, a través de una carta personal, había cambiado el curso de su vida y de su ministerio. Movido por esa gratitud y por el amor que sentía por el Papa,
organizó una vigilia de oración en su parroquia por la salud del pontífice. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, una muestra tangible de cómo la fe puede unir a las personas en tiempos de adversidad. ¿Qué nos enseña este gesto de oración colectiva por el Papa? ¿Cómo podemos aprender a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios y, al mismo tiempo, unirnos en solidaridad con los demás en momentos de crisis? Personas de todas las edades y orígenes sociales se reunieron para orar juntas esa noche. Entre ellas estaba Eduardo, quien participó discretamente desde el fondo de la iglesia, pero claramente se mostró conmovido por la experiencia de la comunidad. La vigilia fue un momento de unidad profunda, un recordatorio de que, más allá de nuestras diferencias, compartimos una fe común que nos une en los momentos de dificultad. Esa misma noche, después de la vigilia, el padre Luis se sintió impulsado a escribir una carta al Papa Francisco. No sabía si el pontífice llegaría a leerla en esas circunstancias tan especiales, pero sentía la necesidad de expresarle su gratitud. La carta que redactó fue un acto sincero de reconocimiento, un agradecimiento por las palabras que, más de un año antes, habían iniciado una transformación en su vida. Santo Padre, escribo con el corazón desbordado de gratitud por la carta que me envió hace más de un año. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, comenzaron una jornada de transformación en mí que sigue todos los días. El viaje que me sugirió por las tierras mexicanas se ha convertido en una metáfora de mi viaje espiritual y pastoral. Del silencio del desierto aprendí a escuchar antes de hablar. De la sabiduría de un pequeño pastor en Chiapas aprendí que nuestra teología debe tener la sencillez del Evangelio. De un humilde párroco en Ciudad Juárez, entendí que la verdadera apologética se hace con los pies, caminando junto a aquellos que sufren. Ahora sé que defender la fe y mostrar misericordia no son tareas separadas, son dos dimensiones inseparables del mismo amor a Cristo y a su Iglesia. Mi ministerio ha cambiado, sigo defendiendo la verdad católica, pero trato de hacerlo con el corazón de un pastor, no solo con la mente de un teólogo. Trato de ser un puente y no una barrera, una luz y no una jueza, una compañera en el camino y no solo una guía. Mientras rezo por su salud, quiero asegurarle que las semillas que sembró en mí con su carta están dando frutos que no pude imaginar. Lo que comenzó como un viaje personal se ha convertido en una transformación comunitaria que está tocando cada vez más vidas. Con afecto filial y oración continua, Paseo. Luis Toro. Tras enviar la carta, el padre Luis no esperaba respuesta. Su intención era simplemente expresar su gratitud. Sin embargo, 2 semanas después, mientras las noticias sobre la mejora en la salud del Papa se difundían, recibió un breve mensaje del secretario personal del Papa. Este mensaje, aunque corto, contenía palabras de agradecimiento del Papa por las oraciones y por la sincera carta que le había enviado. ¿No es sorprendente cómo un acto de gratitud puede desencadenar una cadena de respuestas inesperadas? ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, sentimos que nuestras palabras o acciones son pequeñas y sin impacto, pero en realidad pueden tener un efecto más grande de lo que imaginamos? El Santo Padre ha recibido su carta y me pide que le transmita su bendición y alegría al saber que el viaje ha dado frutos abundantes. Esto le recuerda las palabras de San Pablo: yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Este pequeño gesto de reconocimiento confirmó al padre Luis que estaba en el camino correcto, y lo animó a seguir profundizando en esta nueva etapa de su vocación, no solo ser un defensor de verdades abstractas, sino también un testigo concreto del amor que las sustenta. El segundo aniversario de esta jornada transformadora trajo consigo un desafío inesperado. El padre Luis recibió una invitación para participar en un debate televisado con Esteban Morales, un conocido pastor evangélico con quien había tenido intercambios verbales acalorados en el pasado. Antes de su transformación, este tipo de debates eran el núcleo de su ministerio apologético. Eran confrontaciones en las que la habilidad retórica,
el dominio de citas bíblicas y la capacidad de desmantelar los argumentos del oponente prevalecían. El padre Luis había sido particularmente incisivo con Esteban, llegando incluso a ridiculizarlo públicamente por interpretaciones bíblicas que consideraba erróneas. La invitación lo puso ante una encrucijada. Rechazarla podría interpretarse como una falta de convicción en sus creencias, pero aceptarla representaba una oportunidad para demostrar si su transformación era auténtica y sostenible bajo presión. Tras una intensa oración, decidió aceptarla, pero con una condición: que el formato no fuera un debate tradicional, sino un diálogo sobre los puntos en común y las diferencias entre católicos y evangélicos. El día del programa, los productores, esperando el enfrentamiento habitual, prepararon un escenario que recordaba un ring de boxeo, con los competidores sentados en extremos opuestos de una mesa. Al entrar al estudio, el padre Luis saludó cordialmente a Esteban Morales, quien respondió con evidente tensión. Era comprensible, el último encuentro entre ellos había dejado heridas. Antes de comenzar, el padre Luis dijo: mientras las cámaras comenzaban a grabar, me gustaría agradecer al pastor Esteban por aceptar esta conversación y pedir sinceras disculpas por las ocasiones pasadas en las que mis palabras pudieron haber sido irrespetuosas u ofensivas. Un silencio atónito cayó sobre el estudio. Nadie esperaba que el encuentro comenzara de esta manera. En momentos como este, es curioso reflexionar. ¿Cuántas veces, en nuestro día a día, nos aferramos a la necesidad de tener razón, olvidando la importancia de la humildad y el respeto mutuo? ¿Cuán poderosa puede ser una disculpa genuina para sanar viejas heridas y abrir puertas a un diálogo más profundo? Esteban Morales, como un molar perplexo, seguraba Suasa nota es como se procurase por algo que jaene o facia sentido. Sentíase diante de un roteiro que ene o mais se encaixaban a conversa que se desenrolaba súa frente. Padre Luis, también surpreso, levou algunos segundos para articular una respuesta. Agrade o suas palabras, padre. Confeso que me preparei para algo completamente diferente, dice él, con una leveza na voz. O padre sorriu con compreensó. Au também, responde o ele, mas aprendi que é possível manter nossas convicções firmes sem precisar fazer dos outros inimigos. Cada de nós, sua maneira, busca seguir os passos de Cristo. O que se segueu foi uma troca de ideias genuína e profunda. Eles tocarán asuntos tradicionalmente polímicos, como o papel de Maria, a autoridade da Igreja e a interpreta o das Escrituras. Padre Luis foi claro em explicar as posies da Igreja Católica, mas sempre como uma atitude de respeito, reconhecendo a sinceridade das convicções de Esteban, mesmo cua nd o divergiam das suas. Ele demonstrou que, acima de tudo, o que importa é o respeito mútuo, e no as discordâncias teológicas. En un momento particularmente revelador, Esteban levantou uma objeto sobre a adora o de imágenes, citando o segundo mandamento, que prohíbe a idolatria. O padre Luis, como un molar tranquilo, responde uma preocupa o legítima. Se adorásemos as imágenes como se fossem objetos divinos en sí mesmas, estaríamos, de fato, violando o mandamento. No entanto, para nós, as imágenes nos o deuses. Elas se o lembran as janelas que nos conectam como divino. É como carregar uma foto de alguém que amamos na carteira. No amamos o papel e a tinta, mas sim a pessoa que está por trás da imagem, que nos recorda o amor e o carinho que sentimos por ela. E, para ilustrar sua explica o padre compartilhou uma experiência pessoal com a imagem de Guadalupe. Ele explicou como uma imagem pode se tornar uma ponte para o transcendente, sem se tornar um ídolo. Agora entendo melhor sua posse, admitiu Esteban, refletindo profundamente. Embora eu ainda tenha minhas reservas, vejo que há nuances que no había considerado antes. O que Bock dice me fez pensar mais sobre o tema. O programa, que inicialmente tinha um tempo limitado,
se estende muito além do esperado. Liga o após liga o. Os espectadores expresarán su gratitud pela maneira respeitosa e constructiva como a conversa se desenrolou. A equipe técnica, que estaba acostumada a presenciar diferentes tipos de discussões, comentou que aquele había sido, sem dúvida, dos diálogos interreligiosos mais enriquecedores que já habían testemunado. Ao se despedir, Esteban, como molar sincero, disse ao padre Luís, eu sei o que aconteceu com Boc, mas há algo em sua atitude que é claramente perceptível. Antes, eu queria derrotá-lo. Hoje, percebo que Boc queria me entender, mesmo sem concordar comigo. Estamos a servio do mesmo Senhor, respondeu o padre Luís, com uma calma e uma certeza que tocarán profundamente o cora o de Esteban. Nosas diferenças o importantes, sim, mas o que realmente nos une é muito mais fundamental. De volta a Puebla, Esteban ficou pensando nas palavras do padre e em como aquela conversa o había tocado. Como muitas vezes, a verdadeira essência de encontro o está nas respostas que encontramos, mas nas perguntas que surgem em nossa alma. Boc já se perguntou qual é a verdadeira essência de nossa fé, o que nos une, mesmo nas nossas diferenças. Fue una prueba crucial para su transformación, y él sintió que la había superado, no porque hubiera ganado el debate según los criterios tradicionales, sino porque logró mantener la integridad de sus convicciones mientras tendía puentes de entendimiento. El impacto de aquel programa fue profundo. Muchos de sus seguidores más conservadores se sintieron decepcionados, percibiendo lo que consideraban una postura excesivamente conciliadora. Sin embargo, otros veían en su actitud un testimonio mucho más poderoso que cualquier argumento. Lo que más sorprendió fue la reacción del público, que generalmente no sigue contenidos religiosos. El programa se discutió ampliamente en las redes sociales como un ejemplo de diálogo respetuoso en tiempos tan polarizados. Es posible que, en medio de las diferencias, encontremos más puntos en común de los que creemos. Podemos transformar nuestras convicciones en un puente y no en una muralla que nos aleje de los demás. Una semana después, recibió una llamada de Esteban Morales, un pastor evangélico, quien le extendió una invitación para unirse a un proyecto conjunto, con el objetivo de crear una iniciativa ecuménica para atender a las familias migrantes en la frontera norte. Nuestras diferencias teológicas no han desaparecido, le explicó Esteban, pero después de nuestro diálogo, me he dado cuenta de que podemos unir nuestras fuerzas para servir a los más vulnerables, algo que Jesús nos pide a todos. Este inesperado acto de colaboración generó inicialmente resistencia en ambas comunidades religiosas. Algunos católicos tradicionales criticaron al padre Luís por comprometer su fe, mientras que algunos evangélicos acusaron a Esteban de confraternizar con el enemigo. Sin embargo, los frutos concretos de ese proyecto conjunto comenzaron a silenciar las críticas. Las familias migrantes recibieron asistencia médica, alimentos, asesoría legal y apoyo espiritual, sin importar su afiliación religiosa. Voluntarios católicos y evangélicos trabajaron hombro con hombro, descubriendo más puntos en común de los que imaginaban. Una tarde, durante la misa dominical, el padre Luís notó algo peculiar. En los bancos traseros había varias personas que claramente no eran católicas, y entre ellas reconoció a algunos miembros de la congregación de Esteban Morales. Después de la misa, uno de ellos se acercó a él y le explicó: el pastor Esteban nos sugirió que viniéramos a aprender cómo oran los católicos. Nos dijo que, aunque tenemos diferencias importantes, podemos aprender los unos de los otros. Nunca había asistido a una misa antes. Fue diferente a lo que esperaba, más profundo. ¿Qué ocurre cuando nos abrimos a las experiencias de los demás, más allá de nuestras creencias y diferencias? ¿Puede el aprendizaje mutuo transformarnos en seres más comprensivos y compasivos? Fue recibido con calidez, y aunque las diferencias en la forma de culto eran evidentes, también percibió la devoción sincera de esa comunidad.
Esas interacciones no tenían el objetivo de diluir las creencias de cada grupo, sino de fomentar el respeto mutuo, basado en una comprensión compartida. El padre Luis comprendió que el verdadero ecumenismo no consistía en minimizar las diferencias doctrinales, sino en reconocer la dignidad común de todos los fieles y colaborar por el bien común siempre que fuera posible. ¿Qué significa para nosotros, como seres humanos, reconocer y respetar la dignidad del otro sin que eso implique renunciar a nuestras creencias? ¿Es posible construir puentes sólidos entre diferentes tradiciones sin perder nuestra identidad en el proceso? Esta experiencia enriqueció profundamente su ministerio apologético. Sus exposiciones sobre la singularidad del catolicismo se volvieron más precisas teológicamente, pero también adquirieron una comprensión empática de diferentes perspectivas. Ya no veía las posiciones no católicas como meras distorsiones, sino como expresiones de fe que, aunque incompletas desde su perspectiva, contenían semillas de verdad que merecían respeto. Un día, recibió un mensaje que lo conmovió profundamente. Era de una joven que se había convertido al catolicismo después de seguir su contenido. Padre Luis, quiero agradecerle por mostrarme un camino hacia la Iglesia Católica que no implicaba rechazar completamente mi herencia evangélica. Sus enseñanzas anteriores me interesaron intelectualmente, pero su actitud actual me mostró que podía abrazar la plenitud de la fe católica sin perder la gratitud por las verdades que recibí en mi tradición anterior. Fue su testimonio de respeto, más que sus argumentos, lo que finalmente me convenció. Este mensaje cristalizó una verdad fundamental para el padre Luis. La apologética más eficaz no era solo una cuestión de presentar argumentos correctos, sino de ofrecer un testimonio convincente. La forma en que defendía la verdad era tan importante como la verdad misma. La colaboración con Esteban Morales siguió expandiéndose, y lo que comenzó como una iniciativa puntual para migrantes se transformó en otros proyectos conjuntos, un programa de rehabilitación para personas con adicciones, iniciativas educativas para niños de barrios marginales, y diálogos interreligiosos que ahora incluían a representantes de otras denominaciones cristianas, e incluso de otras religiones. Estos esfuerzos ecuménicos atrajeron la atención de los medios nacionales. En una entrevista conjunta, un reportero le preguntó directamente, ¿cómo podemos transformar las diferencias que nos separan en la base de lo que nos une? ¿Y qué impacto puede tener eso en la sociedad en general? ¿Es la unidad en la diversidad el camino hacia una paz duradera? Padre Luis, el mundo lo conocía por su postura combativa hacia otras denominaciones cristianas. ¿Cómo explica este cambio radical en su enfoque? Le preguntó el reportero. No lo veo como un cambio radical, sino como un proceso de profundización, respondió él, con serenidad. Sigo creyendo firmemente en las verdades que enseña la Iglesia Católica y en la importancia de presentarlas con claridad. Sin embargo, he llegado a comprender que la verdad debe ser proclamada con caridad, y que antes de ser católicos o evangélicos, somos todos hijos de Dios, llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Esteban Morales, por su parte, añadió, lo que ha cambiado no son nuestras convicciones teológicas, que siguen siendo distintas en aspectos fundamentales. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de que esas diferencias no deben impedirnos reconocer nuestra humanidad común y trabajar juntos por el bienestar de todos. Es posible que nuestras diferencias, cuando se abordan con respeto y amor, nos acerquen más que cualquier semejanza. ¿Qué podríamos lograr si cada uno de nosotros, independientemente de nuestra tradición, trabajara en unidad por el bien común? El padre Luis solía reflexionar con frecuencia sobre cómo esa carta del Papa Francisco había desatado una transformación mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. Lo que comenzó como un proceso personal de conversión, ahora había generado ondas concéntricas que alcanzaban comunidades enteras, derribando muros de incomprensión y prejuicio, y aunque nunca habló públicamente de esa carta, sus palabras habían quedado grabadas en su corazón,
guiando cada faceta de su ministerio renovado. El Papa le había enseñado algo esencial: la apologética más efectiva no es la que gana discusiones, sino la que conquista corazones para Cristo. 3 años después de esa transformación, el padre Luis recibió una noticia que lo conmovió profundamente: el Papa Francisco había fallecido. El mundo entero lloró la pérdida del pontífice, que marcó una era con su humildad, su cercanía a los pobres y su constante llamado a una iglesia más abierta, más exteriorizada. Sin embargo, para el padre Luis, el dolor era especialmente personal. Esa carta, que había cambiado el curso de su vida y su ministerio, ahora adquiría un valor aún más precioso. Había sido uno de los últimos gestos pastorales del Papa antes de su retiro definitivo, un acto lleno de sabiduría y amor, justo antes de que su salud se deteriorara por completo. ¿Qué legado nos deja a alguien que, con sencillez, cambió tantas vidas? ¿Cómo podemos, nosotros también, dejar una huella duradera en el corazón de aquellos que nos rodean, tal como el Papa lo hizo con el padre Luis? Era como si una intuición lo hubiera guiado, reflexionó el padre Luis mientras releía la carta una vez más, queriendo asegurarse de que había transmitido correctamente ese mensaje final. Los días de luto oficial coincidían con el 3er aniversario de su peregrinación, y el padre Luis decidió rendir homenaje a la memoria del Papa Francisco de una manera muy especial. Repetiría su viaje, pero esta vez acompañado por un grupo diverso de personas que se habían visto tocadas por su ministerio renovado. Juan, el joven pastor de Chiapas, que ahora tenía 13 años, viajó con su padre y su abuela. Lucía, la niña que había recuperado su voz en Ciudad Juárez, vino con su madre. Don Carlos, el médico retirado que compartió su sabiduría en la Basílica de Guadalupe, también se unió al grupo. Eduardo, el antiguo crítico convertido en amigo, completó el equipo, junto con algunos jóvenes de la parroquia que nunca habían salido de Puebla. La travesía comenzó de manera similar a la original, en el desierto de Sonora. Allí, el padre Luis compartió con su grupo la experiencia de silencio que fue el principio de su transformación. Pasaron un día entero en contemplación, cada uno encontrando su propio espacio para escuchar la voz interior que a menudo queda ahogada por el ruido cotidiano. El desierto me enseñó que antes de hablar, necesitamos escuchar, explicó él a sus compañeros mientras observaban el atardecer. Y no solo escuchar a Dios, sino también a nuestros propios corazones y a los de los demás, especialmente a aquellos que piensan diferente. ¿Acaso el silencio, en su pureza, nos permite escuchar más allá de las palabras y encontrar una conexión más profunda con los demás? ¿De qué manera el escuchar puede ser más transformador que simplemente hablar? En San Juan Chamula, Juan mostró con orgullo al grupo su lugar especial en las montañas. Ahora era un adolescente con el sueño de estudiar medicina. Inspirada por las historias de Don Carlos, la abuela de Juan preparó una comida tradicional para todos, compartiendo la sabiduría de su pueblo y entrelazando naturalmente las tradiciones indígenas con una profunda fe cristiana. En este lugar aprendí que Dios habla en múltiples lenguas culturales, reflexionó el padre Luis, y que una fe auténtica no teme encontrarse con lo diferente. En Ciudad Juárez, visitaron la parroquia del padre Joaquín, quien, a sus 73 años, continuaba sirviendo incansablemente a su comunidad. Lucía, ahora una preadolescente llena de confianza, cantó con el coro parroquial una canción que ella misma había compuesto especialmente para la ocasión. Como el arte, en sus diversas formas, puede ser un puente entre las almas, uniendo a las personas más allá de las palabras. ¿Qué nos enseña el compartir nuestra creatividad y fe con los demás sobre la unidad humana? Aquí comprendí que el verdadero ministerio no se mide por el alcance o la fama, sino por la profundidad con la que tocamos las vidas concretas que Dios pone en nuestro camino. Estas palabras resonaron en el corazón del padre Luis mientras visitaban los proyectos comunitarios que seguían transformando aquel barrio marginal. La travesía culminó,
como era de esperarse, en la Basílica de Guadalupe. El grupo pasó un día entero en el santuario, cada uno viviendo su propia experiencia de oración y encuentro personal con lo divino. Don Carlos, con su sabiduría y conocimiento, lideró una caminata explicando el significado de los símbolos náhuatl presentes en la imagen de la Virgen de Guadalupe, conectando de manera profunda la fe y la cultura, algo que resonaba con las vivencias que habían tenido en Chiapas. Esa conexión entre lo sagrado y lo cultural abrió sus corazones a una comprensión más profunda de la riqueza de las tradiciones. Esa noche, el padre Luis celebró una misa privada para el grupo en una pequeña capilla lateral de la basílica. Durante la homilía, por primera vez, compartió públicamente el contenido completo de la carta del Papa Francisco. Esta carta fue un regalo personal que guardé en mi corazón, explicó, con una emoción contenida. Pero ahora que el Santo Padre ha partido a la casa del Padre, siento que estas palabras no son solo para mí, sino para todos los que buscan integrar la verdad y el amor, la doctrina y la misericordia en su camino de fe. Las reacciones del grupo al escuchar la carta fueron profundamente emocionadas. Cada uno parecía encontrar un mensaje personal en aquellas palabras, como si el Papa Francisco también les hubiera escrito a ellos. Eduardo, quien había recorrido un largo camino desde ser un crítico feroz hasta convertirse en un colaborador cercano, comentó con la voz quebrada: siento que esta carta describe también mi propio camino. Estaba buscando contradicciones y encontré coherencia. Estaba buscando argumentos para refutar y encontré un testimonio para seguir. Lucía, la joven que siempre ofrecía palabras sabias, agregó con una sinceridad que solo los niños pueden tener: el Papa Francisco fue como la Virgen de Guadalupe, no impuso, invitó, no juzgó, acogió, y así cambió los corazones. ¿No es este el modelo que deberíamos seguir? ¿Cómo podemos, nosotros también, no solo enseñar, sino realmente invitar y acoger a los demás en sus propias búsquedas espirituales, sin imponer, sino sin juzgar, solo acogiendo con amor? Después de la misa, mientras el grupo compartía una cena sencilla, el padre Luis propuso una nueva iniciativa: crear una fundación inspirada en los valores expresados en la carta del Papa Francisco, dedicada a promover el diálogo entre la fe y las culturas, entre diferentes tradiciones religiosas, y entre el conocimiento teológico y la sabiduría popular. Podríamos llamarla Fundación Puentes, sugirió él, recordando aquella imagen que el pequeño Juan había compartido años atrás. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer en un mundo fragmentado: construir puentes que conecten costas aparentemente distantes. La propuesta fue recibida con entusiasmo por todos. Cada uno se ofreció a contribuir según sus capacidades, sin reservas, sabiendo que el impacto de lo que estaban emprendiendo podría ser mucho mayor que cualquier esfuerzo individual. ¿Cómo podemos, nosotros también, construir puentes entre aquellos que parecen estar a años luz de distancia unos de otros? ¿Qué pequeñas acciones cotidianas pueden ser el inicio de un gran cambio hacia la unidad y la comprensión? Don Carlos, con su experiencia médica en proyectos de salud comunitaria, el padre de Juan con sus conexiones en comunidades indígenas, Eduardo con sus habilidades en comunicación digital, y los jóvenes con su energía y creatividad, comenzaron a formar el equipo perfecto para una visión compartida. Al regresar a Puebla, el padre Luis compartió la iniciativa con su comunidad parroquial, que la acogió como una extensión natural del trabajo que ya venían realizando. Poco después, otros colaboradores se unieron al proyecto. Esteban Morales, por ejemplo, ofreció la participación de su congregación evangélica. Las organizaciones civiles vieron en la fundación un espacio de convergencia, y académicos de la universidad local propusieron vincular la investigación con la acción social. Lo que comenzó como una carta personal del Papa Francisco se había transformado en la semilla de un movimiento más amplio de renovación pastoral y diálogo. El círculo estaba cerrándose,
la jornada individual del padre Luis ahora había dado paso a una jornada colectiva, involucrando a diversas personas unidas por una visión de fe que construye puentes. Un día, mientras revisaba algunos documentos para la naciente fundación, el padre Luis recibió un telefonema inesperado desde el Vaticano. Era Monseñor Gutiérrez, quien había sido secretario personal del Papa Francisco. Con un tono cálido, Monseñor Gutiérrez le dijo: «Estoy organizando los documentos personales del Santo Padre y encontré algo que creo que le interesará. Es una nota manuscrita, fechada poco después de que le enviara la carta. Parece ser una reflexión personal que nunca se envió». El padre Luis escuchó con emoción las palabras de Monseñor Gutiérrez mientras le leía la carta. «Hoy envié una carta al padre Luis Toro. Sentí un impulso del espíritu para hacerlo. Este joven sacerdote tiene dones extraordinarios de los que la Iglesia necesita, pero algo en sus videos recientes me preocupa. Veo más combate que caridad, más defensa que testimonio. Le sugiero un camino que espero lo lleve no solo a lugares físicos, sino a espacios interiores donde pueda redescubrir el corazón de su vocación. ¿Dará frutos? Solo Dios lo sabe. Acabo de plantar una semilla. Que el Señor, si es su voluntad, la haga crecer». Al terminar la lectura, el padre Luis se quedó en silencio, conmovido por la confirmación de que su viaje había sido verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo, como él mismo había intuido. El Santo Padre se sentiría muy feliz de ver los frutos de esta semilla, añadió Monseñor Gutiérrez. «Me han contado sobre su ministerio renovado, sobre la fundación que están comenzando. Es exactamente el tipo de iniciativa que él estaba promoviendo. ¿Cómo podemos, nosotros también, ser instrumentos de ese tipo de siembra, sembrando no solo ideas, sino corazones dispuestos a transformar el mundo a través del amor y la caridad? ¿Qué semillas estamos plantando hoy, en nuestras acciones cotidianas, para que un futuro más lleno de compasión florezca?» Las palabras de Monseñor Gutiérrez no solo confirmaron la dirección del padre Luis, sino que abrieron una ventana hacia un futuro lleno de posibilidades, donde cada gesto de amor y servicio construye puentes que unen a todos, sin importar las diferencias que puedan existir entre ellos. Enraizada en la verdad, pero expresada a través de la caridad, fiel a la tradición, pero con una apertura al diálogo con el mundo contemporáneo. Después de la conexión, el padre Luis se dirigió a la capilla parroquial. Sentía la necesidad de un momento de silencio, un momento de agradecimiento profundo. Mientras oraba, algo extraordinario ocurrió. Tuvo la sensación clara de que el círculo no se cerraba, sino que se expandía, que se abría un camino nuevo ante él. Esa carta, esa pequeña semilla, no era el final, sino el comienzo de algo que seguiría creciendo, quizás de formas que ni siquiera podría imaginar en ese momento. «Gracias, Santo Padre», murmuró, con los ojos humedecidos. Su carta me conmovió profundamente. Sí, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Me sexta reflejado en sus palabras, como en un espejo que no solo revela lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser, todo a través de la gracia divina. En ese instante, ¿te has preguntado alguna vez cómo la vida puede cambiar con una sola palabra, una sola acción? ¿Cómo una simple decisión puede transformar el rumbo de lo que somos? Al salir de la capilla, el sol ya comenzaba a descender, proyectando su sombra alargando sobre el suelo. El padre Luis observó ese movimiento, recordando las palabras del Evangelio: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». En ese momento, comprendió lo que siempre había sido la enseñanza más profunda de su vida, que la verdad más profunda, la más convincente, no se impone como un rayo cegador, sino que se muestra como una luz suave, que ilumina, abraza y acoge sin forzar, de manera amorosa. Es un aprendizaje que nos acompaña constantemente, ¿verdad? No importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay un resplandor que nos guía,
una luz que no se apaga. 5 años habían transcurrido desde aquella mañana, cuando el padre Luis Toro recibió la carta que cambiaría su vida por completo. Ya había pasado media década desde que las palabras del Papa Francisco iniciaron un viaje transformador, un proceso que, como las olas en el agua tranquila, continuó expandiendo su influencia de manera cada vez más amplia. La Fundación Puentes había crecido y se había establecido como una presencia significativa en el ámbito religioso y social de México, con oficinas en Puebla, Ciudad de México y Ciudad Juárez. Su labor había tocado diversos sectores, desde proyectos educativos hasta iniciativas de diálogo interreligioso, sin olvidar sus programas de desarrollo comunitario en áreas más vulnerables. La semilla que había sido plantada con tanto amor en su corazón ahora florecía en una red de apoyo, de luz, de esperanza, pero más allá de eso, la evolución del equipo de trabajo también había sido impresionante. Juan, el niño pastor de Chiapas, hoy se encontraba estudiando medicina en Puebla con una beca proporcionada por la Fundación, y se dedicaba los fines de semana a promover programas de salud preventiva en comunidades indígenas. Lucía, la niña que había recuperado su voz en Ciudad Juárez, ahora coordinaba talleres de arte y narración para niños afectados por la violencia, ayudándoles a sanar sus heridas a través de la creatividad. ¿Quiénes somos nosotros, sino los sueños de aquellos que creemos en la posibilidad de un futuro mejor? ¿Qué legado estamos dejando, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones? A pesar de su edad avanzada, Don Carlos continuaba aportando su vasta experiencia y sabiduría médica con generosidad. Eduardo, aquel crítico feroz de antaño, se había transformado en el director de comunicación de la Fundación, redirigiendo su habilidad para el enfrentamiento hacia una capacidad invaluable para construir puentes de entendimiento. El padre Joaquín, aunque ya retirado de sus funciones parroquiales, seguía siendo una luz espiritual que iluminaba el camino de todos a su alrededor. En una luminosa mañana de abril, el padre Luis observaba desde la ventana de su oficina los preparativos para un evento especial. La Fundación Puentes se alistaba para celebrar su 5º aniversario con un simposio internacional sobre fe y diálogo en un mundo fragmentado. Representantes de diversas tradiciones religiosas y culturales se reunían en Puebla para compartir sus experiencias y visiones del futuro. Entre los invitados de honor se encontraba Monseñor Gutiérrez, quien, después de haber servido como secretario del Papa Francisco, ahora formaba parte de un dicasterio del Vaticano dedicado al diálogo interreligioso. Líderes evangélicos, representantes de comunidades indígenas, académicos y activistas sociales también estarían presentes, todos unidos por una causa común, el entendimiento mutuo. Mientras observaba la actividad en el patio, el padre Luis no podía evitar reflexionar sobre el camino que había recorrido. Su ministerio había evolucionado de maneras que jamás había anticipado. Aunque seguía produciendo contenido apologético, ahora lo hacía con una perspectiva más inclusiva, buscando no solo defender la verdad, sino también tender puentes hacia aquellos que pensaban de forma diferente. Su canal en YouTube se había convertido en una plataforma para diversas voces, todas unidas por el deseo de un diálogo respetuoso y fructífero. En su corazón, sentía que su misión era más que nunca un compromiso con la paz y la comprensión. En ese instante, pensó, ¿no es acaso el verdadero poder de la fe que podemos encontrar no solo en lo que defendemos, sino también en lo que somos capaces de aceptar? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si el amor puede trascender incluso las fronteras de la diferencia más profunda? El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos, y al girarse, vio a Sofía, una joven periodista que había sido asignada para realizar una entrevista especial en conmemoración del aniversario de la Fundación. Tras los saludos iniciales, comenzó la entrevista. Esta entrevista, sin embargo, se sentía diferente a todas las demás. Queremos adentrarnos en la historia personal detrás de la Fundación Puentes,
dijo Sofía. Sabemos que todo comenzó con una carta del Papa Francisco. ¿Podrías compartir con nosotros cómo esa comunicación personal desencadenó una transformación tan significativa? El padre Luis sonrió, recordando cómo había mantenido en secreto el contenido de esa carta durante tanto tiempo. Sin embargo, ahora sentía que su historia personal podía servir a un propósito mayor. La carta llegó en un momento crucial de mi vida, explicó. Yo era conocido como un apologista combativo, alguien que defendía la fe católica con mucha pasión, pero a veces con una dureza que, sin darme cuenta, contradecía el mensaje de amor que intentaba promover. Esa carta no solo me desafió a reconsiderar mi enfoque, sino que, más importante aún, me ayudó a entender que el verdadero testimonio de la fe no es la lucha por ganar una discusión, sino el esfuerzo por entender al otro, por ver la luz que hay en cada ser humano, incluso en aquellos con los que no coincidimos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuántas veces una palabra o un gesto pueden cambiar la dirección de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos aferramos a una visión rígida, solo para descubrir que el amor y la compasión abren puertas que antes ni siquiera imaginábamos? Con una vulnerabilidad y honestidad profunda, el padre Luis compartió cómo el Papa Francisco había visto más allá de su fachada de certeza teológica, identificando una sequedad espiritual que él mismo no había llegado a reconocer. Fue el Papa quien lo invitó a emprender un viaje, tanto físico como espiritual, que lo llevaría fuera de su desierto, desde Sonora hasta la Basílica de Guadalupe, cruzándose con encuentros transformadores con personas sencillas, pero profundamente sabias. Lo más sorprendente fue darse cuenta de que, mientras él se enfocaba en ganar debates, estaba perdiendo oportunidades de tocar los corazones de las personas. El Papa Francisco me ayudó a comprender que defender la verdad y practicar la caridad no son actividades separadas, sino dimensiones complementarias del mismo amor a Cristo y a su Iglesia, reflexionó, con una mirada profunda y serena. A medida que avanzaba la entrevista, el padre Luis meditaba sobre los frutos más significativos de esa transformación. He visto enemigos convertirse en colaboradores. He sido testigo de cómo personas de tradiciones completamente diferentes descubren su humanidad común y trabajan juntos por un mundo más justo. He aprendido que cuando presentamos nuestra fe no como una fortaleza que hay que defender, sino como un tesoro que queremos compartir, las puertas se abren, en lugar de cerrarse. En ese momento, Sofía, visiblemente emocionada, le preguntó: ¿qué cree que diría el Papa Francisco si pudiera ver hoy los frutos de esa carta? El padre Luis pensó unos instantes antes de responder, como si la pregunta le tocara el alma. Creo que diría lo que siempre ha enfatizado a lo largo de su pontificado, que no se trata de proyectos personales, sino de la obra del Espíritu Santo, que cuando nos dejamos guiar por él, nuestras pequeñas iniciativas pueden asumir dimensiones que jamás imaginamos. Al final de la entrevista, Sofía comentó que tenía una última pregunta, una más personal. Padre Luis, usted mencionó que la carta del Papa Francisco lo hizo llorar cuando la recibió. ¿Podría compartir con nosotros exactamente qué sentimientos despertaron esas lágrimas? La pregunta tocó una fibra sensible en el corazón del padre Luis. Después de una breve pausa, respondió: eran lágrimas de reconocimiento, lágrimas de sentirme realmente visto, no solo por mis fortalezas, sino también por mis debilidades. Era como si alguien pudiera ver no solo lo que soy, sino lo que aún puedo llegar a ser. Y, mientras hablaba, su voz se suavizaba, como si cada palabra estuviera impregnada de una gratitud profunda. El Papa Francisco tenía ese don extraordinario, veía el potencial oculto en cada persona y en cada situación, y ese modo de mirar, ese modo de ver con los ojos del amor y la compasión, tenía un poder transformador. ¿Qué sucedería si nos permitiéramos ver en los demás lo que realmente son, más allá de sus defectos y errores? ¿No cambiaría eso nuestra manera de relacionarnos,
de construir puentes en lugar de levantar muros? La mirada de amor, como la que el Papa Francisco ofreció al Padre Luis, tiene el poder de despertar lo mejor que llevamos dentro. Aquel día, mientras el simposio se desarrollaba, el Padre Luis observaba con profunda gratitud la diversidad de personas reunidas bajo el mismo techo, católicos y evangélicos, pueblos indígenas y académicos, jóvenes activistas y ancianos sabios, cada uno con su historia única, su perspectiva particular, sus dones específicos, todos unidos no por la uniformidad del pensamiento, sino por el deseo común de construir puentes en un mundo lleno de muros. Monseñor Gutiérrez, quien había viajado desde Roma para el evento, se acercó al Padre Luis durante un receso. «Tengo algo para ti», le dijo, entregándole un pequeño paquete. Lo encontramos entre los objetos personales del Papa Francisco. Tiene tu nombre escrito en él, pero nunca fue enviado. Al parecer, lo escribió poco antes de retirarse definitivamente. Con las manos temblorosas, el Padre Luis abrió el paquete. En su interior había un pequeño crucifijo de madera, muy sencillo, acompañado de una breve nota escrita a mano. «Querido Padre Luis», comenzaba la nota, «este crucifijo ha estado conmigo durante muchos años. Es humilde, como nuestra fe debe ser. Te lo envío como recordatorio de que la verdadera apologética católica tiene la forma de una cruz, vertical en su búsqueda de la verdad, horizontal en su abrazo a toda la humanidad. En la intersección de ambas dimensiones encontramos a Cristo, quien no conquistó con argumentos, sino con un amor llevado al extremo. Sigue construyendo puentes. Son raros en este mundo de paredes. Con mi bendición, Francisco». El Padre Luis sostenía el simple crucifijo contra su pecho, profundamente conmovido. Era el cierre perfecto para un ciclo que había comenzado con una carta inesperada, 5 años atrás. Ese día, mientras la ceremonia del simposio llegaba a su fin, la celebración reunió elementos de diversas tradiciones culturales, música indígena, danzas folclóricas, cantos litúrgicos y expresiones artísticas contemporáneas. No era un sincretismo confuso, sino una armonía respetuosa de voces distintas, cada una manteniendo su identidad mientras contribuía a una sinfonía común. ¿No es fascinante cómo, cuando nos abrimos a las diferencias, descubrimos una unidad más profunda? ¿Acaso no es esta la verdadera esencia del diálogo? Durante la celebración, Juan, ahora un joven estudiante de medicina, se acercó al Padre Luis con una pregunta que lo sorprendió. «Padre, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en las montañas de Chiapas? Te dije que los sacerdotes son como puentes. Ahora me pregunto, ¿fui yo quien te dio esa idea, o fuiste tú quien me enseñó a mí?» El Padre Luis sonrió ante la profundidad de la pregunta, un gesto que reflejaba tanto la humildad como la gratitud por el recorrido compartido. En ese momento, comprendió que, en su búsqueda por construir puentes, no solo había enseñado, sino que también había aprendido. A veces, lo que ofrecemos a los demás se convierte en un reflejo de lo que nosotros mismos necesitamos aprender, un recordatorio de que, en el camino de la fe, todos estamos en constante transformación. ¿Alguna vez has reflexionado sobre las personas que, en tu vida, han sido puentes en lugar de muros? Y sobre ti mismo, ¿qué tipo de puente estás construyendo para los demás? Creo que ninguno de ellos. John pensaba que la sabiduría ya residía en el corazón del Evangelio, esperando ser redescubierta por ambos. Mientras la celebración continuaba, el Padre Luis se permitió un momento de contemplación. Observaba los rostros alegres a su alrededor, las conexiones que se estaban formando entre personas tan diversas, las semillas de comprensión y colaboración que se sembraban en ese espacio. Su mente se desplazó hacia aquel sobre que había llegado a su oficina 5 años atrás, hacia las palabras que lo habían llevado a las lágrimas, hacia la jornada que había transformado no solo su ministerio, sino también su entendimiento de la fe. Pensó en el Papa Francisco,
quien desde la eternidad seguramente contemplaba con alegría cómo aquella semilla había dado frutos abundantes, y comprendió que el verdadero legado de la carta no residía ni en los cimientos ni en los proyectos específicos, por más valiosos que fueran. El verdadero legado estaba en esa nueva manera de ser iglesia en el mundo, una iglesia firmemente enraizada en la verdad, pero siempre abierta al diálogo, claramente definida en su identidad, pero capaz de encontrar espacio para el encuentro con lo diferente, fielmente conectada a la tradición, pero respondiendo con creatividad a los desafíos contemporáneos. En resumen, el legado que había recibido era el mismo legado del Evangelio, redescubierto y revitalizado para un mundo que, tal vez sin saberlo, anhelaba esa síntesis de verdad y amor, de firmeza y ternura, que solo Cristo puede ofrecer plenamente. A medida que la noche avanzaba, el padre Luis recordó la primera frase de aquella carta que había cambiado su vida. Escribo estas líneas para ti desde el silencio de mi retiro, guiado por el Espíritu Santo que puso tu nombre en mi corazón. Al recordar esas palabras, sintió una vez más la poderosa presencia del Espíritu que lo había guiado a través de cada paso de esa transformación. Era como si, a lo largo de todo ese proceso, cada gesto y cada palabra lo hubieran llevado a un entendimiento más profundo de lo que significa ser verdaderamente iglesia. ¿Qué significa para nosotros ser una iglesia abierta al diálogo y a la diversidad, pero firmemente enraizada en la verdad? ¿No es esto precisamente lo que nos llama a ser testigos no solo de lo que defendemos, sino también de lo que somos capaces de aceptar y abrazar? Agradeció por ese acto de obediencia al Espíritu que desató una transformación cuyas ondas seguirían expandiéndose, tocando vidas y construyendo puentes, mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido prever, porque así es como Dios actúa, a través de gestos sencillos, encuentros aparentemente casuales y palabras escritas con amor. Él teje una historia de redención que trasciende el tiempo y el espacio, una historia en la que todos somos invitados a participar, cada uno desde su lugar, con nuestros dones únicos y limitaciones reconocidas. Es una historia que, como aquella carta del Papa Francisco, a veces nos hace llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento, al saber que formamos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Es la comprensión de que todos los caminos de la fe auténtica, por más diversos que parezcan, convergen hacia el mismo punto, el amor que se entrega, que construye puentes, que transforma corazones y, a través de ellos, transforma el mundo. Si esta historia del Padre Luis Toro tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores que alimenten tu fe y dejar un me gusta en este video para que pueda llegar a más personas que necesiten este mensaje de esperanza. ¿Alguna vez has recibido una palabra o consejo que transformó profundamente tu vida espiritual? Compártenos tu experiencia en los comentarios y compartamos juntos esos momentos de gracia que Dios coloca en nuestro camino. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdadera fe se defiende con amor. Y antes de finalizar, te invito a dejar en los comentarios tu despedida cariñosa al Papa Francisco. Descansa en paz, Papa Francisco. Gracias por tu ejemplo de humildad, tu entrega incansable y tu amor profundo por los más pequeños. Que los ángeles te conduzcan a la gloria eterna, y si sientes en tu corazón el llamado a ser parte de esta transformación de amor y fe, escribe también, yo formo parte de esta transformación y comparte este mensaje con 3 personas a quienes atesores. Recuerda, compartir es también sembrar bendiciones.